Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mira el día que hace, está especial. Y me parece que tenemos viento en contra. Voy a desarmar el carpa, un tormentón. En medio de la nada, acá tengo todo el viento, casi me huele toda la mierda. Y anoche puse las estacas, pero a medida que se va humedeciendo el suelo y el viento estaba muy fuerte, se iba moviendo todo, así que salí, eran como las 4 y pico, 4 y media, y volví a clavar las estacas, pero el piso está recontra húmedo. Fue bastante preocupante, porque en un momento pensé, dije, bueno, chao, me va a hacer una bola acá y me voy a tener que quedar ahí todo mojado, todo húmedo. Pero no, después de poquito se fue calmando, se recagó lloviendo mal. Nada, no hay nada mejor que estar entre medio de los árboles, pero no me gusta cruzar los alambrados a mí. Me parece bastante invasivo el cruzar un alambrado sin permiso. No hay nadie, pero no me gusta. Por ahí viene un señor grande que no le cabe una y me da un escopetazo o qué sé yo. La cosa es que no me gusta ser invasivo, por eso armé la carpa acá. Ya pasó y así que nada, junto las cosas y seguí un viaje para General Villegas. Hoy seguro lo paso, tengo 40 kilómetros. Tengo que hacer un par de compras y sigo. Ya tracé el camino que voy a hacer. Voy a tratar de esquivar la ruta 7 y la 8. Me voy a meter todo por pueblitos y voy a entrar por el costado del autódromo de Río Cuarto. Hoy no voy a llegar a Río Cuarto, capaz que en 2 días más. Todo influye bastante el clima, porque si me toca viento es el doble de esfuerzo. Si me toca viento de frente o de los costados, que es donde más esfuerzo hago, me canso una banda, me canso mucho. Y bueno, ni hablas de la lluvia, ¿no? Viento y lluvia, de espalda. Yo calculo que el fin de, como mucho, llego a Río Cuarto. Vamos para allá. He llegado a General Villegas. Seguimos en la provincia de Buenos Aires. Hay mucha humedad, se acabó lloviendo. Las rodillas lo saben. Voy a cargar agua, compro un par de cosas y sigo. Tengo 30 kilómetros más para llegar a Piedrita. Después hay otro pueblito más que no me acuerdo cómo se llama. Son 5 kilómetros. Y bueno, de la misma forma que ayer, le doy hasta donde pueda y hasta donde llegue. Vamos para ahí. Bueno, ya salí de General Villegas, pero como que me agarro un bajón así medio energético. Así que voy a comer algo acá con el Gauchito Gil. Me llama bastante la atención de tanta gente que es devota de Gauchito Gil. Se ve que la fe y la energía que le pone el Gauchito Gil se ve que hace cumplir cosas. Porque si no, la gente no haría estas cosas. La gente siempre hace algo cuando tiene su beneficio. Es muy loco. Gauchito Antonio Gil. Voy a frenar un auto. Así que no me sale cagado. Para el que no me conoce, soy una persona bastante ciruja. Sí. Soy ciruja. Y me encanta hacerlo. Me encanta ser ciruja. Vengo sacando todos los pedacerios, tengo más abajo, porque eso me puede llegar a servir para poder atar el nylon y cubrirme un poco mejor de la lluvia. Voy en camino y me encuentro una manta, culeo. Una cobija. Creo que es la medida justa de la carpa. ¿Me la llevo? Me la llevo. He llegado acá al cruce entre Unger y Piedritas. Me siento bien, con ganas, tranqui. Y siento fatiga, sé que puedo parar en alguna arboleda. Creo que si le meto pata y está todo bien, creo que llego mañana a Río Cuarto. Así que voy para allá. He llegado a
Emilio Bunge. Literalmente estoy antes de la entrada. Estoy recontra cansado, me duele bastante el cuerpo. Estoy en un lugar mejorcito. Y allá vine y allá está Emilio Bunge. Y yo planeo acampar ahí. Y voy a comer algo. Está lleno de mosca. Comenzamos un nuevo día. Ya levanté toda la carpa. Tengo todo listo. Me puse el piloto. Condicioné todo el equipo porque está bastante húmedo y las rodillas lo saben. Voy a seguir ruta hasta lo más cerca posible de la Bulaye. Seguimos. He llegado a Charlone, hermanado con Cierta España, Coronel Charlone. Son las 8:15, 8 y pico. Tengo recargado con la manta esa. Pero está mortal, lo único que tiene un poquito quemado. Para algo va a ser. Voy a buscar una panadería, me estoy quedando sin pan. Capaz que me tome un tecito y sigo viaje. Vamos a ver qué para el día. Estoy yendo a Buchardo, ya estoy dentro de mi Córdoba querida. Estamos dejando la provincia de Buenos Aires, así que estoy en Buenos Aires. Estoy en Córdoba. Le voy a dar un poco más y hago una paradita para tomar un té con la factura que me compré tan mortal. Ya tengo las 2 botellitas con agua, tengo la reserva ahí, menos de la mitad, pero con el agua que conseguí estamos joya. Hablé con un jardinero, Oscar, hablábamos sobre un poco de política. No hablen de política, sigan con la boludez de Cerro. No hablen de política, sigan. No. También conocí a Río Cuarto, tiene familiares estudiando allá o estudiaban. Después otro muchacho me preguntó el viaje, le comentaba todo. Me dice, te conviene, en vez de ir a la Bulaye, te conviene agarrar para el lado de Serrano, Jovita y Adela María. Porque me dice que es toda ruta nueva y que hay menos tráfico. Y es camionero el tipo, así que bueno, voy a tomar esa ruta. Voy a ver, porque habías pedido hospedaje en Couchsurfing, una persona en la Bulaye. Y si veo que me contesta, voy para el lado de la Bulaye. Si no, cancelo. Vamos. Estoy a pocos kilómetros de Serrano, me senté para comer una ensaladita que me hice ¿cuándo fue? Esta mañana. Después voy a seguir otro poco porque la ruta está brava. Ahora hace 31 grados y supuestamente después de las 2 va en aumento hasta las 6 de la tarde que empieza a bajar el sol. Pero tengo protector, hay que ver si tengo ganas. Vamos a ver qué pasa. Estoy acá descansando un poco, en breve arranco, son las 4:30. Hace mucho calor, hace bastante calor. En la ruta se siente un poco más de calor. Voy a darle hasta donde pueda y he llegado a Serrano. Unos kilómetros antes de llegar acá, me cruzo con otro cicloviajero, Diego, que es oriundo de acá, de Serrano. Nada, estuvimos charlando un rato, se pierde loco. Así que ahí nomás nos pasamos las redes y empezamos ahí. Pensaba que estaba acá nomás, pero la verdad no tengo ganas de entrar. Tengo estas 2 botellas de agua, que hasta Jovita creo que van a tirar. Así que voy a seguir un tramo más. Y cuando vea que no de más,
Ahí tiramos el ancla, como una bananita y seguimos el viaje. ¿Qué tal la cobijita? Al final le saqué peso y le volví a meter peso de nuevo a la bicicleta. Esto y esto de lo callo, cosa que no la ruta. Bueno, hasta acá llegamos nomás. Recontra cansado. Estoy acá en la entrada de un campo. Voy a acampar justo ahí donde está el pastito más lindo. Y ahora basta.